Buenos días, amigas y amigos. Hoy en compañía del compañero Samuel Tapia, en ausencia de Fausto, que está cumpliendo con otras responsabilidades. Bueno, Samuel, dos cosas siguen dominando, o tres asuntos siguen dominando el escenario noticioso. El primero, obviamente, que es a nivel mundial, es el de la pandemia del coronavirus o COVID-19, que ya hemos visto que en el caso de Estados Unidos está llegando casi al 1.000.000 de infectados y los fallecidos pasan de 45.000. De hecho, esta semana muchos piensan que llegará a 50.000. Y mientras eso ocurre, estamos viendo que la gente más leal al presidente Trump, luego de los discursos o las declaraciones que él ha dado diciendo que hay que ponerle fin a todo esto, que hay que reactivar los negocios y la economía, ha salido a la calle en algunos estados, como Minnesota, a protestar y a decir que eso es contra la libertad y que quieren que se reabra la economía. Otro tanto ha pasado en Brasil, que es un presidente que trata de ser un émulo de Trump, y en Brasil precisamente es el país donde más muertes hay en América Latina. Mientras tanto aquí, además de que todos los días el Ministerio de Salud da la lista de muertes y de infectados y dice que ya más o menos en algunos lugares ha comenzado la cosa como si no a reducirse, a ralentizarse, por lo como el caso de menos San Francisco, que o ayer no estabilizarse. sí, que no presentó mayor número de muertes allí desde San Francisco. Aquí también se ha comenzado a hablar de dos cosas colaterales a la pandemia. Algunos hablan de que ya la economía no resiste, que hay que buscar la manera de reactivar algunas áreas de la economía. Y otros también han asumido con mucha vehemencia, Samuel, el tema de las elecciones, si se van a celebrar finalmente el 5 de julio y si no se celebran, cuál sería la salida si se agota el cuatrienio de los legisladores y del Poder Ejecutivo. Exacto, son temas que han estado dominando los medios de comunicación con respecto al tema de la pandemia y cómo está afectando a República Dominicana. Pues efectivamente, el ministro de Salud ha mostrado por lo menos una visión esperanzadora de que esto en un, vamos a decir, corto plazo, ¿verdad? Podría empezar a mejorar. No es que va a mejorar, eso no es lo que él dice. Él dice que podríamos ver ciertos cambios respecto a las cifras y cómo ha estado evolucionando el COVID-19 en República Dominicana en las próximas semanas. Pero es cauteloso a la vez y dice, hay que estar analizando los números, ver cómo se va desarrollando también la cantidad de infectados y cómo evolucionan para determinar si efectivamente podría hablarse de una mejoría en las siguientes semanas. Frente a todo esto está también el avance del tiempo y esto está llevando poco a poco a que se celebren las elecciones. Ya se pospusieron las que serían celebradas el próximo 17 de mayo, que son las presidenciales y congresuales. Fueron pospuestas para el próximo 5 de julio. Sin embargo, no tenemos certeza, nadie lo tiene, porque es un virus que está afectando a la población y un día vemos que las cifras bajan, otro día suben y no podemos decir, bueno, mira, para el 5 de julio, pues efectivamente podrán celebrarse. Y es por esto que justamente diversos sectores han estado señalando si existe la posibilidad o no de que sea realizadas las elecciones. Y frente a esto, ya frente a una posibilidad de que lleguemos a agosto, de que el presidente, así como los congresistas, que deberían ser ratificados o que ya han vencido el plazo y otras personas podrían asumir esa curul, pues permanezcan en sus posiciones. Esto ha creado muchísimo debate, tal como señalaba, y pues en el meollo está la posibilidad de que el presidente Danilo Medina persista en la posición debido a que se trata de una situación excepcional. Bueno, ha generado, Samuel, en el mundillo político, ha dado lugar a todo tipo de hipótesis y especulación el hecho de que el comité político del PLD que se reunió el lunes no tomó una posición oficial
sobre lo que se acordó en la Junta, lo del anuncio de la Junta de las elecciones el 5 de julio, y creó una comisión liderada por el presidente Danilo Medina, que es la que finalmente va a decidir cuál es la posición del PLD. Entonces, por eso también, mientras se ve eso en el PLD, varios abogados que se sabe que son afines al gobierno, que trabajan para el gobierno, que han sido en un momento dado consultores, han estado elaborando teorías, han estado escribiendo, defendiendo la posibilidad de que se mantengan en el poder los integrantes del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, y los legisladores como en un periodo, no periodo, un tiempo corto especial, y que sean ellos los que continúen con la preparación de el traspaso de mando y el proceso de las elecciones. Otros dicen que, como tú señalabas fuera de récord, que debería ser el presidente de la Suprema, y que en corto Luis tiempo... R. Molina. Lo que establece la Constitución en esos casos es que la Asamblea Nacional se reúna, entonces designe un presidente interino. ¿Qué pasa? Que esta asamblea ya no estará vigente. Entonces, por eso, abogados como Pedro Pablo Yermé nos dicen que debe darse un pacto político, porque es una salida política que hay que buscar, no legal, una vez que Luis Henry, si es que se dé el caso, asume la presidencia de la República, y en ese pacto político quizás crear una especie de gobierno colectivo con la única finalidad de preparar las elecciones. Exacto. Hay quienes han estado diciendo que la propuesta que han realizado diversos sectores, lo único que busca es prolongar la estadía de Danilo Medina en el poder. Claro, se trata de una situación excepcional, pero por ejemplo, una preocupación que tenía el expresidente Leonel Fernández y que siempre ha externado es la posibilidad de que pueda ser modificada la Constitución de la República para realizar ciertos cambios. Cuando se estuvo hablando de posponer la fecha de las elecciones de mayo, pues automáticamente se habló de modificar la Constitución. Y al final nos dimos cuenta que como se pospusieron luego de ser anuladas las elecciones de febrero por el fracaso electoral de las elecciones municipales, pues no se necesitó una reforma constitucional para poder modificar la fecha de las elecciones. Entonces, cuando se habla nuevamente de que sea el presidente Danilo Medina quien continúe más allá de agosto, pues suenan las alarmas de mucha gente. Dice, bueno, aunque sería por un espacio para que se pueda hacer el montaje de las elecciones, de todas maneras se está buscando que el presidente Danilo Medina se mantenga en el poder. Y Sería eso muy raro, pues crea cierto ruido. Bien, por otro lado también, Samuel, aquí ya ha comenzado a preocupar a muchos sectores la situación de la economía. Vi, por cierto, algunas ideas y comentarios muy interesantes que dio Bernardo Vega, que todo el mundo conoce, un destacado economista, ex gobernador del Banco Central, que él decía, bueno, es que una persona cuentapropista, un chiripero como aquí se llama, no resiste mucho. Es decir, ya vamos con más de un mes de cuarentena y es posible que quizá la primera semana, 15 días, con una pequeña ayuda del gobierno puntual, fundas de alimentos, pueda resistir, pero llega un momento que no resiste. Entonces, ese es el otro gran dilema, porque algunos especialistas médicos, saludistas, han dicho que la gente no puede volver a la calle. Pero bueno, ahí tenemos, la gente tiene que vivir. Y si no cuenta efectivamente con alimentos en sus casas, con las cosas indispensables, ¿cómo puede cruzarse de brazos? Porque se ha dicho mucho, bueno, la gente se ha tomado la cosa a chalaneo, a relajo. Bueno, quizás sea una parte de la población que haga eso. Pero hay otra que ciertamente, si no sale a buscar el pan, no come. Si no sale a buscar los alimentos de sus hijos, no puede subsistir. Y ese es el otro grave problema que tiene el gobierno. Entonces, por eso algunos han comenzado a decir, señora, hay que buscar la manera de reactivar una parte de la economía o dar apertura a algunos negocios, buscando formas creativas que sean lo menos tendente posible al contagio, no sé, buscar formas. Sí, pero lo que ocurre con esto es que, al igual que en Estados Unidos, que ya se está hablando que actualmente es considerado el epicentro de la pandemia por la cantidad de afectados y la cantidad de fallecidos, en República Dominicana es muy temprano para hablar de reactivar la economía.
porque no hemos de manera oficial, por decirlo de alguna manera, llegado a un pico o que se ha empezado a aplanar esa cifra para que podamos ya empezar a ver al final del túnel una luz que nos indique que efectivamente estamos ya saliendo de la peor parte de la pandemia. Así que para mí es muy temprano que estemos hablando, en este momento tenemos un mes, es cierto, pero es demasiado temprano para estar hablando de que la gente, aunque sea de manera escalonada, empiece a salir a las calles, Gustavo. Bueno, entonces correspondería al Estado ser un poco más incluyente y más amplio en cuanto al subsidio a esas personas que no cuentan con lo necesario para subsistir. Vamos, Samuel, a una pausa y retornamos. Samuel, por otro lado, en el ámbito internacional, hay, además de esa información de que ya Estados Unidos sobrepasó los 45,000 y que está llegando al millón de infectados en cualquier momento, el presidente Donald Trump y el primer ministro del Reino Unido, el señor Johnson, Boris Johnson, dieron unas declaraciones que me llaman la atención. A mí me simpatizan y tengo que revisarme, yo coincidir con esos dos fenómenos, pero bueno. Ellos dicen ahora, lo dicen, que se han dado cuenta que esta situación de la pandemia debe ser afrontada de manera conjunta a nivel internacional. Pero eso es lo que hace tiempo habían dicho las voces más sensatas, el liderazgo más sensato del mundo, de que debía cooperarse. Eso lo dijeron los coreanos del sur, lo dijeron los japoneses, los chinos, los canadienses, los franceses, los alemanes, los propios italianos, los rusos también, los cubanos que mandaron ayuda a Italia. Y aquí en América Latina muchas voces diciendo que tenemos que tratar de afrontar esto de manera conjunta. Y él decía, no, 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 no. De hecho, Boris Johnson dijo que no le importaba lo que pasara en Europa. Le dijeron, mira, te vamos a cerrar el Eurotúnel si no hace nada. Entonces accedió a tratar de imponer una cuarentena en su país. Y Trump por igual, él entiende que con encerrarse estaba resuelto todo y se ha dado cuenta que no. Qué bueno que para eso ha servido esta tragedia mundial, para que gente tan obtusa entienda que en este tiempo, y acaso en ningún otro, los países pueden aislarse y pretender que pueden resolver todo solo y que no hace falta la solidaridad, la cooperación, el intercambio de información y de conocimientos. Así es. De hecho, hay que recordar, Gustavo, que Trump empezó cerrando las fronteras con Canadá y con México, pensando que con eso ya el problema iba a estar resuelto y que el coronavirus iba a quedarse fuera de Estados Unidos, y ha sido lo contrario. De hecho, desde antes se esperaba y a veces hasta sorprende, ¿verdad? Que esto, a pesar de que era algo que se veía venir, no se tomaron las medidas correspondientes, y era que una vez que llegara a Estados Unidos, el impacto iba a ser masivo, debido al, primero, la enorme población que tiene, y segundo, a cosas, por ejemplo, como la modificación o suspensión del Obamacare, que era una forma de acceso a la salud que tenían las personas menos pudientes. Así ha ocurrido en Estados Unidos, y de hecho vemos que en Nueva York, que es uno de los estados más golpeados por el coronavirus, la cifra es escandalosa. Tenemos una cantidad de muertos altísima en esta parte, especialmente entre la comunidad latina y la comunidad negra, que son asimismo muchas veces las más vulnerables debido a los escasos recursos con los que cuentan. Los dominicanos, por ejemplo, en Nueva York, que son dentro de la comunidad latina la más grande, eh, se han visto severamente afectados por el COVID-19. Así lo han dicho personas que trabajan y viven en la ciudad de Nueva York principalmente, y también funcionarios que son allegados a República Dominicana, que son descendientes de dominicanos o ascendientes de dominicanos, Gustavo. Bueno,
Otro tema también relacionado con todo lo que está ocurriendo, Samuel, es que, bueno, hemos visto unos precios del petróleo, del crudo, nunca antes visto tan bajos, incluso hasta empresas ofreciendo pagar una especie de compensación a quien compre petróleo crudo en estos momentos. Bueno, las informaciones que hay es que China, por ejemplo, que tiene mucho dinero, se ha abastecido, ¿verdad? Y tiene todos sus almacenajes repletos, igual Estados Unidos y otras potencias. Eso ha afectado mucho a todos los productores de petróleo. Hay países que prácticamente dependen de eso nada más, algunos de esos países árabes. Estados Unidos ha incluso reducido su producción después que había llegado ya en un momento dado a ser autosuficiente, que era uno de de las metas que se querían alcanzar y que se alcanzó durante la administración Obama y continúa ahora con Trump. Eso plantea también un problema, se ve algo muy bueno, por ejemplo, para nosotros, bien, la factura petrolera va a bajar, pero al mismo tiempo, de los precios del petróleo, el Estado Dominicano tiene unos ingresos por los impuestos que son bastante elevados, y con ese dinero que el Estado hace frente a las necesidades. Ahora mismo, como se han caído muchos negocios, las recaudaciones también se han ralentizado bastante, se han caído. Entonces, todo eso también tiene su parte buena y su parte mala. Buena es porque, bueno, eso baja la factura petrolera a países como nosotros. También como se ha reducido el tránsito, eso hasta limpia el medio ambiente, pero eso tendrá sus efectos. No sabemos, por eso todos los expertos han dicho que esta crisis económica derivada de la pandemia será mucho peor que la del 2008, que atacó la parte financiera. Incluso algunos hablan más y dicen que esto será peor que el gran crack del 1929, que derrumbó las grandes economías del mundo y arrastró después el mundo hasta una guerra horrible. Fue uno de los factores de esa guerra. Entonces no sabemos. Otros hablan incluso de que esto va a hacer caer el gobierno. Yo no creo que lleguen las cosas hasta ahí porque no creo que en el ánimo de nadie en medio de esta crisis, digamos militares, en los países que todavía hay asomo de una posible conspiración militar, asumir un gobierno ahora no es una tarea tan fácil. De hecho, no lo será para aquellos que logren ganar unas elecciones y que vengan con su carpeta de promesas y de planes. No es fácil lo que van a encontrar, porque encontrarán arcas vacías, la gente con muchos reclamos y un montón de problemas por resolver. No es tan fácil la cosa. Así es. Además del hecho de que las personas tampoco van a estar muy orientadas a dar apoyo a ese tipo de acciones, hablando específicamente de que haya, como tú señalabas, una caída de un gobierno, por ejemplo, debido a que muchos expertos han advertido que luego de la gran pandemia que ha representado el COVID-19, viene una pandemia que es de estado mental, donde las personas que han vivido, que estamos viviendo bajo esta situación, pues tenemos un estrés que se puede manifestar luego de una vez concluido este proceso. Desde luego, hablamos en términos económicos y en República Dominicana, por ejemplo, tal como señalas, la caída del petróleo y la baja de la gasolina, pues va a significar que el gobierno va a percibir menos ingresos. Estamos hablando de un gobierno también que está gastando a su vez, debido a que tiene programas como el PASE, por ejemplo, que está ayudando a amortiguar el duro golpe que significa que una empresa no esté produciendo, pero a su vez tenga que mantener empleados. Así que si tomamos como ejemplo República Dominicana frente al COVID-19, además de que estamos hablando de que República Dominicana tendría 3 elecciones en este año y también una merma en el turismo, bueno, o la paralización del turismo, donde no tiene esos recursos, que es uno de sus principales fuentes de ingresos, pues, ¿qué puede esperar una persona o una entidad que intente apropiarse del derecho democrático y tomar las riendas de un país? No va a encontrar nada, no hay dinero para eso, tampoco existe la disposición. Así que hay que tomar las medidas de precaución, la gente en aspectos económicos, ser muy
limitada a los gastos, reducirlos tanto como pueda y de esa manera pues permanecer con esos ahorros que tiene un periodo eh, que no se sabe, pero por lo menos podría ayudar al mantenimiento de sus hogares. Y Sí. en lo que tiene que ver con el Estado, pues también asimismo pensar en un ahorro para de esa manera reducir un poco el impacto que tiene esta situación en los términos estatales. Bueno, vamos a una pausa, Samuel, y retornamos en breve. Samuel, bueno, antes de que pasemos con el compañero Máximo Laureano con su panorámica desde Santiago y el Cibao, bueno, debemos decir que por suerte en República Dominicana contamos en estos momentos con buenas cosechas, o sea, no nos castigó la naturaleza y en el campo hubo buenas cosechas, de eso todavía nos estamos alimentando. La gente ve que en los supermercados o en los mercados de abasto, como Feria Ganadera, el Merca Santo Domingo, hay abundancia de viandas, de tomates, de fruta, y eso es una gran bendición todavía. Porque si no, si tuviésemos un gran déficit en esta situación, se complicarían más la cosa porque habría entonces que contar con alimentos importados. Pero hay que preguntarse hasta cuándo tendremos esta disposición de alimentos y qué está pasando en nuestros campos. Se está asistiendo a la gente del campo, que es la que produce, se está atendiendo sus necesidades. Todo eso debe uno preguntarse, porque si se extiende esta situación irregular, ellos son humanos también. Podrían ser afectados y podrían verse obligados a abandonar esas labores que de por sí son muy duras, las labores de producción en el campo. Así es, por lo menos en lo que respecta a la alimentación, diversos sectores han estado señalando la necesidad de apoyar a los productores dominicanos adquiriendo los productos que ellos, valga la redundancia, pues realizan o producen. De esta manera, pues ellos pueden obtener ganancias y asimismo el Estado y los dominicanos, pues, a tener acceso a estos pollos, por ejemplo, alimentos como plátanos, papas, habichuelas, que se producen en el país y que no se está aprovechando de manera completa debido a que el turismo está detenido y el sector hotelero es uno de los principales compradores de estos productos. Y de esa manera, pues, así tienen los ingresos, mantienen a los empleados y asimismo nosotros, los dominicanos, tenemos acceso a la alimentación en un precio adecuado. Así que por esa parte, los sectores han estado impulsando, ¿verdad?, esta propuesta. Asimismo, el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, estuvo hablando en este sentido de comprar productos en República Dominicana para de una manera amortiguar tanto en el sector productivo, en los campos, este impacto económico y asimismo en los bolsillos de los consumidores. Bueno, Samuel, muchas gracias. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana. Vamos a dar paso ahora al compañero Máximo Laureano, directamente desde Santiago de los Caballeros. Adelante, Máximo. Gracias. Hoy la segunda reunión virtual de la alcaldía con representativos de Marcha Verde y otros sectores de la población que han querido sumarse a hacer propuestas encaminadas a frenar el coronavirus en Santiago. La Comisión de Derechos Humanos ha presentado 8 puntos que consideran importantes para que la alcaldía pueda ayudar en esta situación. Abel Martínez anunció que mojaría
a los ciudadanos que no escuchen el llamado de respetar el metro de distancia en las filas, supermercados, farmacias, bancos, remesadoras y otros. Demóstenes Martínez, diputado de Fuerza del Pueblo, dice que el gobierno debe proteger a aquellos que no tienen empleos formales. Santiago Rodríguez, del CONATRA, Consejo Nacional del Transporte, dice que no es cierto que el gobierno ha ayudado a los choferes. Es mentira, pero mucha mentira, de la familia del PLD, Francesca de los Santos, que dirige el Intran, que dice que más de 30.000 choferes y taxistas se le ha dado la mano amiga, la ayuda del gobierno. Ese grupo de choferes, esos miles y miles de choferes nuestros, no tienen tarjeta de solidaridad, no tienen bobo gas, que es un bobo que le dieron a los choferes aquella vez, no le ha llegado. El padre Rogelio se suma a las voces que claman por el sector transporte. Propone hacer un telemaratón. Estas informaciones más ampliadas en acento.com.do. Sigan con la programación.